Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas de ciencia, de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Estamos iniciando el trimestre en la UAM y para eso escogimos una plática que teníamos pendiente porque hubo inconvenientes el trimestre pasado, pero ahora estamos empezando con esta charla súper interesante con un gran amigo y un gran investigador de la universidad y otros investigadores que hasta hoy tengo el gusto de conocer, pero que ya he sabido mucho de su trayectoria y que han contribuido muchísimo a las nuevas maneras de hacer farmacia, de hacer investigación y sobre todo a los vínculos interuniversitarios. Y para eso, la charla que tenemos hoy se denomina Micro y nanoestructuras metalorgánicas para la salud. Y bueno, el doctor Tomás Quirino está aquí a mi izquierda. Bienvenido, Tomás, gracias por estar aquí. El doctor Javier Águila, que también es profesor aquí en la UAM Xochimilco. El doctor, quedamos que el Illich no te gusta. Me gusta. A ver, dime cuál es tu nombre. Illich Argel Ibarra Alvarado, servidor. Pero yo nunca había conocido un Illich. Pues entonces Illich. Por eso te voy a decir. Lo dejamos en Illich cerrado. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y el doctor? Enrique Lima. Enrique Lima. ¿Y ustedes dos son de la UNAM? Del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. ¿Y tú? Es correcto. Ok, los dos son. Y entonces ya aquí tenemos a dos profesores investigadores del Departamento de Sistemas Biológicas y de la Salud, de Sistemas Biológicos, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y este grupo de investigadores forma parte de un grupo más grande donde se está haciendo investigación de punta, pero además esta cosa que se llaman las nanopartículas, mucha gente tiene la duda de qué son, de veras existen, no existen, cómo las ven. Se hace en México este tipo de investigación y para eso están aquí, para decirnos que estas investigaciones nos permiten atender la salud, pero la salud humana, la salud animal y la salud vegetal. ¿Es así? Correcto. Muy bien. Bueno, Tomás, a ver, cuéntanos qué es esto de este equipo, cómo surge el proyecto de hacer biomoléculas, micro y nanopartículas metalorgánicas para la salud. Muy bien. Bueno, pues ante todo muchas gracias por la invitación y por estar en compañía de colegas pues que desarrollan investigación de alto nivel en el país y con reconocimiento internacional como son los doctores que nos acompañan, tanto de la UAM como de la UNAM.
Particularmente, como ya se mencionó, digamos, esta colaboración es parte de lo que llamamos actualmente una plataforma científico-tecnológica, que es algo que pues en otras partes del mundo se propicia, se fomenta, y aquí queremos precisamente trabajar de manera multi e interdisciplinaria e interinstitucional, y en este caso el Laboratorio de Farmacia Molecular y Liberación Controlada, como ya se dijo, del Departamento de Sistemas Biológicos, pues hemos interaccionado con distintos grupos de investigación en el país y fuera del país, y en este caso particular, pues con el Instituto de Materiales de la UNAM. Sí, el doctor Tomás Quirino es doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en España. Es líder del cuerpo académico en consolidación desde 2022 a 2025 de farmacia molecular, farmacoterapia y atención farmacéutica, registrado en la Secretaría de Educación Pública de México. Es responsable del Laboratorio de Farmacia Molecular y Liberación Controlada de la UAM, que realiza investigación y proporciona servicios a la industria farmacéutica. Y tienes años haciendo proyectos patrocinados y además por ahí tiene unas patentes universitarias muy importantes que ya hemos platicado en otra ocasión sobre esto. A ver, cuéntanos, Javier Águila, ¿tú cómo te incorporas a este laboratorio? Tú eres químico farmacobiólogo y doctor en ciencias especializado en síntesis y caracterización de materiales cerámicos, micro y nanoestructurados para el alojamiento y liberación de moléculas activas, así como el desarrollo de formas farmacéuticas convencionales e innovadoras. Y eres profesor de tiempo determinado de la UAM y postdoctorante del Instituto de Investigaciones En materiales. y Materiales en la UNAM. O sea, estás vinculado con los doctores. Justamente. Muy bien, y por Bueno. eso se generan estos vínculos, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿qué es eso que haces? Bueno, gracias por la presentación. Sí, bueno, en primera instancia, pues justamente empezó como un proyecto de doctorado, y ahí es donde yo empecé a como tener esta iniciativa, este vínculo con el Instituto de Materiales para tener esta investigación novedosa. Entonces, pues justamente empezamos a tener estas charlas, reuniones, y poco a poco fuimos viendo que las MOF tienen mucha relevancia, que es como se conocen comúnmente, por sus siglas en inglés. Entonces, por eso vimos que ya se hacía investigación en México de las MOF, pero en cuestión hacia la aplicación de la salud, pues apenas estaba empezando. Entonces, que quisimos plantear un proyecto para, en este caso, pues yo como de doctorante, y pues se cumplió el plazo, y de posterior ya entré a trabajar aquí en la UAM como profesor de tiempo determinado. Y estos 5 años que llevo laborando aquí en la UAM, pues sí, he seguido realizando investigación vinculando el Instituto de Materiales y el Laboratorio de Farmacia. Ay, qué padre. O sea que en la UAM tenemos un laboratorio que se hace esto. Sí, tenemos este laboratorio de farmacia molecular y liberación controlada, donde desarrollamos varias micro y nanoestructuras, y entre ellas las MOF, pues con el apoyo del doctor Águila y de los doctores Ibarra y Lima. Sí, a ver, doctor Argel Illich Ibarra. Resulta que eres licenciado en química por la UAM Iztapalapa, nuestra Orgullosamente. hermana, y doctor en ciencias por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Correcto. Especialista en síntesis de estructuras metalorgánicas para aplicaciones como absorción de gases, y es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Cuéntanos qué es eso de las biomov. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y quisiera comenzar con el agradecimiento a la colaboración al doctor Quirino, al doctor Águila, y sobre todo reconocer al doctor Águila porque su gran iniciativa es el puente entre las dos instituciones, y de verdad que estas oportunidades de compartir son enormes. Adicionalmente, quiero agradecer a mi gran amigo y tutor, mentor, el doctor Enrique Lima, que tenemos 24 años de conocernos. Imagínense, él me dirigió la tesis de licenciatura. Entonces, de verdad que es un placer poder tener estos intercambios, y una vez más reitero el gran cariño que le tengo a esta gran institución, porque al final yo soy UAM,
¿no? Ujú. Bueno, de manera muy general, lo podemos imaginar como estructuras que se ensamblan como piezas de Lego. Esa es una manera muy genérica de entender esto. Y puesto que se ensamblan como piezas de Lego, nosotros podemos construir diferentes arquitecturas. Estas arquitecturas tienen la característica de ser porosas, es decir, construimos esqueletos. Y construimos estos esqueletos en 3 dimensiones. Y como podemos construirlos con muchísimas piezas de Lego, podemos crear arquitecturas sumamente caprichosas. Ujú. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque precisamente aquí es donde entran precisamente tanto el doctor Quirino como el doctor Águila, con sus años de experiencia trabajando en la liberación de fármacos. Nuestra contribución fue qué tal que colocamos los fármacos en estas estructuras, en estos esqueletos tridimensionales, Ujú. para que entonces podamos guardarlos. Es una manera de almacenarlos de manera segura, de manera estable, y después sacarlos de ahí de manera controlada. Esa es una manera muy fácil de describir lo que trabajamos. Entonces quiero enfatizar en la sinergia que existe en estas dos instituciones, porque nosotros especialistas en materiales y ellos especialistas precisamente en la parte de farmacia. Ujú. Cabe resaltar que el doctor Águila ahora es especialista En en las las dos, dos. sin lugar a duda. No más. Y por supuesto, el doctor Quirino es una de sus grandes líneas, ¿no? Entonces, de manera muy general, esos son, y la parte bio tiene que ver que nosotros pensemos desde los seres humanos, como bien lo mencionaste, pasando por también ciertos animales y plantas, puedan ser suministrados de manera segura. Es decir, que sus componentes, dichas piezas de Lego, no sean tóxicas para el ser humano, ni para los animales, ni para las plantas. Entonces no son pastillitas que le doy ni a las plantas ni a los animales. Se las podemos dar. Lo que hace Tomás es un fármaco y lo deposita en el Lego, Es que son correcto. estas Es estructuras, correcto. Es correcto. y esas estructuras están a nivel molecular, nano. A nivel nano son microestructuras que no podemos ver a simple ojo, necesitamos técnicas especializadas como difracción de rayos X. Ajá. Pero la ventaja es que nosotros podemos encapsular dichos medicamentos a medida. Es como crear un traje. Somos en realidad sastres que podemos, dependiendo de la molécula del medicamento, crear un traje especializado. ¿Para qué? Para protegerlo. Pero no solo para protegerlo, para lograr que salga de manera controlada. Eso es algo muy importante, aquí los especialistas pueden ahondar más, Sí. sobre todo en tratamientos de cáncer, por dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando era joven, hace mucho, por ahí de los 80s, que vi la famosa película de Viaje Fantástico, donde se metía el personaje en una inyección y recorría todo el cuerpo. Y era algo así como que, "Guay, ¿cuándo va a pasar eso?". Y hace unos 15 años hice una exposición de lo que era la nanociencia con un maestro de acá, pero de bioética. Y fue sorprendente ver lo que habían desarrollado ya en el mundo. Y cuando ya supe que dentro de la UAM, junto con la UNAM, generan esto, es algo que hay que reconocer y que hay que difundir, porque no estamos atrás de nadie, ¿no? Sino No, que para tenemos nada, no, para nada. muchísimas cosas ya desarrolladas con la formación que tienen ustedes y con las instituciones en las que participan. Y me supongo que con quien se vinculan para generar recursos para que esto se pueda desarrollar. Porque siempre se dice que las instituciones no tienen dinero, pero conozco a Tomás, que es un gestor también de recursos para proyectos de alto nivel, y me imagino que ustedes también lo realizan. Entonces, a ver, cuénteme, doctor Enrique Lima, que es doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales, trabaja en materiales híbridos aplicados a la liberación de fármacos, pigmentos y materiales arqueológicos. Es responsable del Laboratorio de Fisicoquímica y Reactividad de Superficies y actualmente es el secretario académico del Instituto de Investigaciones de Materiales en la UNAM. Así es. Gracias por la invitación. Sí, ¿qué nos puedes decir de estas estructuras de Lego? Ya le estamos haciendo difusión a los Lego, pero yo creo que todos hemos tenido Legos y entendemos esta manera Sí. de construir Sí, yo cosas. creo que aquí el doctor Argela ha explicado muy bien lo que son las redes metalorgánicas. Y quizás lo que le faltó simplemente mencionar es que esas redes metalorgánicas se pueden generar por millones,
puesto que las piezas son disponibles que tenemos son muchísimas. Y entonces pues podemos crear un casi número infinito de estructuras y que la imaginación puede ser nuestro límite. Y combinando así justamente como decía el doctor Argela, a veces parte del esqueleto ya puede llevar una molécula que tenga una actividad biológica, o bien podemos crear algunas estructuras que sean inertes y agregarles la parte biológica en los poros de estos materiales. Wow. Sí me explicaba Tomás un día, si haz de cuenta una pelotita de golf, pero Sí. muy chiquita, y ahí le inyectamos los fármacos y entonces ya lo podemos llevar al organismo que nosotros Sí, y necesitamos. la ventaja es que pues esta red metal orgánica blinda un poco, protege a la biomolécula para que pueda ingresar al cuerpo humano y liberarse dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando la aplicación es a medio sanguíneo, Wow. o en vaporizadores, si es que la molécula queremos que llegue al cerebro. Wow. Tenemos unas imágenes, ¿Sí? si quieren, las podemos pasar para que nos expliquen, porque esto del Lego, si todos lo entendemos, pero vamos a verlo en la representación gráfica de los especialistas. ¿Qué estamos viendo? Si quieres ahí, Javier. Bueno, es como comentaba el doctor Argel y los doctores, es justamente tenemos que tener dos partes, ¿no? Para poder formar estas, MOF o biomorph. En cuestión tenemos que tener metales, que son sales metálicas, y tenemos que tener unos, moléculas, pues, que se llaman, ligantes, ¿qué hacen estos ligantes? Pues como van uniendo los metales, entonces se pone una molécula, un metal, una molécula, un metal. Entonces se va haciendo como esta red, esta formación entonces por ejemplo ahí podemos ver esta estructura, un cubo en donde justo las aristas pues son los metales y lo que conecta las aristas son las moléculas. Entonces podemos cambiar y cambiar los metales, o sea, podemos ocupar calcio, hierro, zinc, hasta circonio, eh, magnesio, cobre, o sea, podemos ocupar diversos metales, el que nos beneficie, el que tenga a lo mejor hasta un efecto biológico, entonces, o el que nos brinde la estructura, es decir, el tamaño. Podemos ver en esta imagen justamente la diversidad de estructuras que se pueden formar y ahí depende el metal y la otra molécula. Sí, ¿Puedo complementar? claro. Digamos que en esa estructura, esos espacios o la superficie puede ser por esa gran capacidad de absorción de otras moléculas, pues digamos se convierte en esa película a las que has hecho alusión, en la nave, donde dentro como pasajeros están las moléculas o los fármacos, Los fármacos. y que pues digamos la misma nave está construida para llevar a la nave y al pasajero a un determinado sitio si así es el diseño. ¿sí? Ajá. Y también para de alguna manera el pasajero puede ir haciendo pues paradas Sí. en ciertos momentos o a una cierta velocidad, y eso sería digamos la forma de controlar la liberación del pasajero. Del pasajero. Fíjate, yo que estudié diseño, pareciera que es un ejercicio de tronco divisional, de los primeros semestres de diseño, donde nos empiezan a dar las formas, el punto, línea, e incluso me recordó los ejercicios de preescolar, donde es popote, Shakira, y haces una estructura. Si nosotros platicáramos así con los niños, habría más científicos y no le tendrían tanto miedo a este mundo, ¿no? Ojalá, sí. ¿Qué ibas a comentar? Que me encantó la analogía, efectivamente es pensarlo como una nave que se introduce en el cuerpo y nosotros estamos en esa nave, que son los medicamentos, porque si nosotros entramos sin la nave son procesos muy diferentes y quizás no sobrevivimos. Necesitamos algo que Claro. nos proteja para llegar al estómago, o mencionó el doctor Lima, al cerebro, etcétera. Entonces Ajá. es un transporte. Me encantó su analogía, doctor. Muy Ajá. buena analogía. Se la voy a copiar. Nada más que esa nave es muy pequeña, demasiado Sí. pequeña, del orden de nanómetros, justamente. Un nanómetro es, si un metro lo dividimos en 1.000 millones de partecitas, un nanómetro es una partecita.
un 1.000.000.000 Mil parte. millones, un metro lo dividimos en 1.000.000.000 de partes. Siempre Un se nanómetro hace, es una de esas partes. sí, siempre se hace la analogía de que es como la punta de un alfiler, No, mucho más chiquito mucho que más la pequeño, punta de un sí. alfiler. Eso es Entonces un nanómetro. algo totalmente difícil de observar a simple vista Sí. y solamente con aparatos especiales. Esto que estamos viendo son la misma representación gráfica de hace Sí, un esos son momento, o ya es la vista de estas estructuras a través del Sí, del esas son microscopio. estructuras, sí, esas Cuéntame son qué es eso. estructuras vistas a través del microscopio. Me parece es que esas están a nivel no nano, sino microscópico, es decir, en lugar de dividir un metro en 1.000.000.000, ahora dividimos en 1.000.000 y tenemos una micra. Ujú. De ese tamaño son. Ahora, son la química de estos materiales es un poco caprichosa también y pueden cristalizar o formar partículas de diferentes formas. Ahí estamos viendo algunos cubos, algunas ¿Así son sus laminares. formas? Así son las formas. ¿De veras? Sí. Parecen para decoración de señoras de collares. Sí, Sí, pero ya se las vendimos a Fantasías Miguel. Sí, sí estamos se en las eso, vendes, sí. ok. Mal, se las vendemos mal, pero sí. No, es que están fascinantes. Lo que pueden ver a través de un microscopio es fascinante. Ahora, cabe aclarar que es un microscopio electrónico, Sí, no claro. es un microscopio óptico. ¿Cuánto cuesta un microscopio electrónico? Aprox, no Te se lo los voy a dejamos comprar. barato, ¿Eh? $1.000.000, 1.000.000. más o menos. Uno, Déjame ver si traigo por un favor. poco de cambio. El doctor Quirino nos pone un cheque, Sí, ¿verdad? no hay problema, sí. Podemos recordar que es muy buen gesto. Es muy buen gestor de recursos. ¿Y aquí en la universidad tenemos en tu laboratorio? En el laboratorio no, pero precisamente Pero acá para eso sí. son Nosotros las sí colaboraciones. Ah, entonces tú tuviste mejores No. gestiones para el dinero. Digamos que los directores del instituto tenemos un laboratorio universitario de microscopio electrónico que Ajá. funciona muy bien, la verdad. Y todo es porque ustedes entregan reportes, hacen Entregamos publicaciones, resultados, dan sí, a conocer exacto. lo que son los resultados del trabajo, porque eso es un poco, hay veces hay queja, es que no nos dan recursos, es que hay que hacer Sin duda. difusión Perdón de que los interrumpa. resultados. Quizás fundamentalmente la clave es la sinergia, porque pareciera, y es muy impresionante estas fotos y la información que nos da, pero esa es justo la parte de materiales. Lo que ellos hacen es igualmente valioso en sus técnicas, en sus laboratorios y la aplicación que tienen. Y genuinamente la sinergia, no solo de estas dos grandes instituciones, sino de muchas otras instituciones a nivel nacional, es la clave, ¿no? Para aprovechar ciertamente estos recursos limitados que tenemos, porque a pesar de no tener abundancia en cuanto a dinero efectivamente para realizar investigación, me parece que el gran capital humano que existe en México a nivel universitario es muy valioso, y creo que prueba de ello es que con todo y ciertas carencias podemos generar ciencia de alto impacto, y lo más importante de esa ciencia de alto impacto es para nuestros estudiantes a todos los niveles. Que eso es lo bonito también, no solo desarrollan esta tecnología médica, sino que forman estudiantes en este campo. Eso es muy lindo. O sea, no están encerrados en un laboratorio para Y ustedes. es satisfactorio ver que pues una de las personas que se formó en un programa de posgrado en materiales, Javier, Ajá. justamente. Eres el alumno consentido de los profesores, ¿te das cuenta? Pero a ver, ¿cómo llegas tú a esto? ¿Estabas estudiando aquí, QFB? No, bueno, yo estudié QFB en la UAP, entonces yo Ajá. soy de Puebla, pero justo quería un posgrado de ciencias farmacéuticas y posteriormente, ya que tuve ese posgrado, vi que dónde podía aplicar estas ciencias farmacéuticas ya en algo biológico, en un sistema biológico. Entonces ya a través de mi formación, pues conocía yo a los doctores del instituto, igual de, pues justo como dicen, las conexiones, los contactos, o sea, es decir, doctores de Puebla que me formaron, conocían a los doctores, ellos me lo presentaron, yo los conocí, después conocí al doctor Quirino, y entonces pues se hacen la red, como justo dicen, hacer esta red nos lleva a plantear investigaciones y que se puedan llevar a cabo.
Entonces fue justamente eso, ir tocando puertas, ir viendo cómo hacen investigación cada uno y juntar todas estas partes de investigación en un proyecto. Claro, no es nada más saber muchas cosas, sino desarrollar la capacidad de vínculos y de relaciones, ¿no? Exactamente. Para poder, y ser muy curiosito, Sí, por lo que veo. Y esta imagen que estamos viendo, ¿a qué se refiere? ¿Quién me la quiere explicar? Bueno, es lo que les planteaba yo en un inicio. Las MOB o estas estructuras metalorgánicas, pues se han desarrollado a nivel mundial en diversas aplicaciones. Es decir, cada campo se ha venido desarrollando. Entonces se ha desarrollado en la agricultura, es decir, se aplican como para tener control de plagas y otro tipo de aplicaciones. Para sensores, es decir, para medir glucosa, medir ciertos niveles de metabolitos en el cuerpo o en el agua, es decir, cuánto metabolito hay de cierto contaminante en el agua. Entonces, en baterías también, en lo que es la purificación del agua, entonces, y lo que es el atrapamiento de gases también, justamente como todo, como su característica principal es que tenga poros, es decir, que está vacío. Depende del tamaño de poro, es lo que puede atrapar. Y incluso pues los gases, como son muy muy pequeños, pues ahí los puede ir atrapando. O puede uno atrapar otras moléculas para la agricultura, para sensores, para todo, ahí se atrapan y es lo que se aplica. Entonces es como que la tendencia global que se venía manejando de todas estas aplicaciones. Y ya en Europa, como pues ya tiene un rato, que fue como en 2011, 2010, más o menos, unos investigadores empezaron a publicar las estructuras para transportar fármacos. Entonces es como nosotros también vimos esa tendencia y entonces dijimos, pues, si se hace en otro lado, ¿por qué no bajarlo a nivel nacional? Y entonces se juntaron varios curiosos e inquietos investigadores. Claro, yo creo que la clave es precisamente, como mencionabas hace un rato, desde pequeños fomentar la curiosidad, y que mejor que también estas charlas para incentivar en distintos grupos de la población pues esa curiosidad. Y la importancia de esto de los clústeres. ¿Alguna vez hiciste un congreso de nanociencia, te acuerdas? Sí. Hace mucho tiempo. Ya. Y bueno, tuve Hace ahí 10 oportunidad, años. sí, ahí tuve oportunidad de andar inmiscuida contigo. Y ahí es donde vi esto de los clústeres, cómo juntarse los investigadores, las instituciones y aquellos que dan recurso para que pueda caminar un desarrollo científico. Eso se me hizo genial y bueno, conozco bien que se lo ha pasado así. Me imagino que ustedes también, aunque digas que es el director del instituto, pero el director no se mueve si no hay un equipo de investigación que está desarrollando y está dando resultados. Y esta imagen tan bonita, ¿quién me la explica? Fundamentalmente lo que pretende es ilustrar en una portada una estructura y el concepto de la aplicación. Esto tiene que ver con la captura de fosfatos en agua. Entonces básicamente se le conoce como el art cover de Front Magazine, de una revista, en este caso fue la Royal Society of Chemistry. Y la idea por eso expresa en el background esta como gota de agua saliendo y la molécula que está del lado izquierdo con las esferas rojas y verde en el centro representa a los fosfatos. Entonces es una manera de promover de manera visual lo que estamos haciendo. Y tomo como oportunidad de referencia esta imagen para mencionar algo que es sumamente importante dentro de estos clústeres, como lo están llamando, y estos curiosos. Hay muchas curiosas y eso es bien importante dejarlo muy claro. Es una gran satisfacción que en esta sinergia las científicas mexicanas son las que llevan el control, la cabeza de este trabajo. Nosotros solamente somos los representantes de alguna manera, la generación anterior que digamos arrancó esto, pero es una gran satisfacción para nosotros que, sobre todo hablando de las publicaciones científicas en revistas internacionales de alto factor de impacto, las científicas mexicanas son las líderes y para nosotros significa el progreso correcto de la ciencia, ¿no? Es una ciencia para todas y para todos, ¿no? Y eso lo quiero recalcar porque no quisiera que esta entrevista pareciera que son 4 investigadores, profesores los que están a cargo. Somos un equipo, pero
la gente que ejecuta, la gente que tiene este gran talento de dedicación y que no hay manera de que hubiéramos logrado estas cosas, son investigadoras, son doctoras, algunas son estudiantes todavía de grado, mexicanas, y eso es algo que nos llena de mucho orgullo. Sí, aquí en la UAM Xochimilco tenemos una investigadora de nanomedicina, que era originalmente estudiante de Iztapalapa y que ahí empezó a desarrollar todo, que era es la doctora Tessy López, y que ha desarrollado muchos fármacos para cuestiones de diabetes y de cáncer en el cerebro. Y ahora está con nosotros en la UAM Xochimilco, y es de las pioneras en eso. Me acuerdo que me contaba que hacía las primeras moléculas nano para la absorción de petróleo cuando hay accidentes en el mar, y empezaba a desarrollar estas cosas para la absorción y limpieza de los mares cuando había esta contaminación. Ahora hace otras cosas, pero es nanomedicina para cáncer en el cerebro. Ya lo hemos tenido por aquí. Sí, es muy padre conocer investigadoras así, ¿no? Porque es una visión también añadida de las problemáticas que existen. Y sí, ahora están puros hombres aquí, pero estoy segura que hay mujeres ahí. Las más importantes, Exacto. perdón que te interrumpa, en esta investigación son tanto las doctoras como las estudiantes, las mujeres mexicanas de nueva generación haciendo ciencia. Nosotros solamente somos voceros, pero en realidad, y por eso les damos un gran crédito y estamos sumamente agradecidos, porque al final el futuro son ellas. Efectivamente, la doctora Tessy López, muy conocida, muy famosa, pionera en su área, pero para nosotros es una gran obligación dentro de nuestras funciones primarias el incorporar cada vez a más mexicanas, y no necesariamente mexicanas, más mujeres dentro de la ciencia. Ajá, sí, de hecho vamos a tener, les aviso, otras 3 charlas programadas para más adelante, donde va a estar la doctora Delfa del Carmen para ver cómo se desarrollan fármacos para su proyecto de cerdos. Estarán otras investigadoras para la cuestiones de salud neurológica y para salud vegetal con lo de una orquídea, ¿no? Ya les estaremos anunciando y aquí nos volveremos a encontrar para platicar específicamente de esos proyectos, cómo están desarrollándolos y cómo las mujeres, que son muy jovencitas, están muy motivadas. Y bueno, Adelfa, que es una mujer con mucha guerra y mucho ímpetu, nunca para, ¿no? Así es. Y también es de nuestras investigadoras. Cuéntenos de esta imagen. ¿Qué es esto? ¿Quién me cuenta? Javier. Pues igual de igual manera, es otra representación donde podemos ver justo estas hendiduras, en donde van a representarlos como tipo poros, los huecos, los espacios que se pueden llenar de ciertos componentes. En este caso, esta publicación es de óxido de azufre, sí. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre, en el cual justamente pues es un contaminante emergente que está actualmente, pues que tiene que voltear uno como investigador hacia ese tipo de contaminantes. La mayoría siempre volteamos a otros tipos de gases, pero el que está teniendo auge, pues este gas, ¿no? Entonces se atrapa en los poros, se ve cuánto se atrapó y después tal vez regenerar el material, es decir, como limpiarlo para que vuelva a otra vez ser aplicado. Ay, qué padre. Entonces sea como justamente sostenible, ¿no? Un proceso sostenible. A ese nivel. Sí. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Bueno, yo creo que es otro de los aspectos, digamos, actuales es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la idea de estas micro y nanoestructuras precisamente es contribuir, en este caso, pues a mejorar el medio ambiente, decontaminando pues el aire, las aguas, los suelos y también los fármacos, porque también en los lechos, digamos, acuáticos, en los suelos, hay todos esos contaminantes y entre ellos los fármacos que pues desechamos. Sí, porque nos los tomamos y de alguna manera los vamos a sacar. Sí. Y se va y quedan los océanos y contamina el medio ambiente. Exacto. Y entonces, así como podemos colocarlos dentro con fines terapéuticos, también podemos aprovechar estas estructuras para absorberlos y pues quitarlos de esos ambientes.
O sea, no es nada más para que se consuman, sino también para limpiar aquello que contaminamos, producto de aquello que nos limpió. Claro, exacto. Qué loco, ¿no? Eso es tremendo. Complementando Sí. en aspectos de seguridad, cuando hay, por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre, es altamente tóxico. Si nosotros creamos un sensor con MOFs, podemos detectar que hay ese dióxido de azufre en cantidades más altas de las recomendadas para la salud. ¿Como monitores? Como monitor, como sensor. ¿Y tú haces eso? En eso estamos trabajando. A veces estamos viendo que a veces para detectar cantidades muy pequeñas de CO2, quizás el MOF ya no es suficiente, entonces tenemos que complementarlo con otro material. Ajá. Y formar compósitos, materiales compósitos, donde uno de los materiales es el MOF. Fíjate, cuando uno es gente normal que no está metido en estas investigaciones, piensas en metal y yo pienso en cobre, unas barras grandes de acero, ¿no? Pero pensar en metales a nivel nano me cuesta mucho trabajo hasta que me lo dibujan así, ¿no? Que podemos, sí se dan cuenta que nosotros no sabemos de eso, pero Bueno, gracias a ustedes y estas charlas me pueden contar. Al final, si recordamos, no es intuitivo pensar. Yo coincido contigo, yo hasta la fecha pienso en metales como lo has descrito, ¿no? Ujú. Pero recordemos que en la hemoglobina tenemos hierro y no son como Y no normalmente son lo pensamos, pedazotes. ¿no? Ajá. La manera más cercana es justo estas esferitas, ¿no? Que hablan de los cationes estrictamente hablando. Pero Ujú. efectivamente sí, para mí también es antinatural pensarlo así. Ajá. Entonces esas son son las famosas pelotitas que me Pues decías. digamos, son las estructuras vistas con el microscopio electrónico. Ajá. ¿Sí? O sea, es como para acercarnos más e incluso nosotros comprobar que realmente se formó esa estructura, porque de otra manera, pues digamos, son una de las técnicas que nos sirve para, en este caso visualmente, pues tener la certeza de que se formó la micro o la nanopartícula. Sí, cuesta mucho trabajo, ¿eh? No sé si a mis compañeros aquí, los de producción, les resulta muy fácil pensar en la nanociencia. Bueno, es bonito pensarla, pero yo necesito irme a un microscopio a verlo. Me van a invitar un Cuando día. gustes, eres más que bienvenido. Conste, Con mucho gusto. Sí, gracias, porque sí voy a la UNAM muy seguido. Perfecto. ¿Y esto qué es? ¿Otro Lego? Pues sí, es un Lego. Sí. Es una estructura igual metalorgánica, donde ahí ya estamos viendo, de acuerdo a las dimensiones del poro, pues también se diseñan de acuerdo a la molécula que quieres insertar dentro de esta estructura, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues puede ser, digamos, también es otra línea de trabajo que estamos compartiendo con los doctores, pues es tener antimicrobianos, antibacterianos, antifúngicos, que pues van a ser transportados, como se dice, también protegidos, pero para nosotros el interés es liberarlos en determinados sitios, a lo mejor a nivel local sobre la piel, ¿sí? Para una infección pues superficial o para una superficie ya a nivel sistémico, lograr que esta estructura junto con otros componentes que ya van a ser la forma farmacéutica, como un gel, un parche, que contienen estas estructuras, van a permitir ir pasando a través de las distintas barreras de la piel o mucosas hasta llegar a torrente circulatorio y hacer todo ese efecto del viaje fantástico. ¡Ay, qué bonito! Sí, es que pienso en los parches de hormonas para anticonceptivos, Sí. o las gel que se ponen para proteger la piel o para reincorporarla cuando hay una quemadura. Todo eso es a nivel, Sí, es correcto, nano. es correcto. De hecho, complementando, perdón, un segundito en la figura anterior. Si nos pasan la anterior. Básicamente, aprovechando que estamos en una biblioteca, lo que estamos viendo es los libreros son estas estructuras y dichas moléculas son los libros. Entonces, son muchísimas ventajas. Una, podemos ordenarlos bien, podemos tener acceso en el momento que queramos y estamos optimizando el espacio. Imaginen que no tengamos o no tuviéramos los libros que están detrás de nosotros, pero sí tenemos a los libros y quisiéramos ordenarlos. Bueno, quizás los ponemos en pilas, pero no son de fácil acceso, o quizás los tenemos totalmente regados en el piso.
Entonces, justo lo que logramos con estas estructuras es eso, tener un orden, acomodamos dichos libros o moléculas de tal forma que están ordenadas, están clasificadas y al mismo tiempo tenemos acceso a ellas. Qué bonita explicación. Bonita la librería de la UAM Xochimilco. Sí, este es un lugar bellísimo. Es precioso. Agradecemos a Rocío Flores, que es la coordinadora, Rocío Silva, que es la coordinadora de la librería, y al equipo de la librería que nos apoya para que podamos tener este espacio, este recinto cultural tan cómodo y bonito y de muy linda escenografía. Qué bonita referencia hiciste, porque así nos va quedando más claro, igual con los Legos, ¿no? Nos va quedando. Oye, entonces, ¿es una forma farmacéutica? Digamos que la micro o nanoestructura que lleva el fármaco, pues para poder ser aplicada o según también la vía de administración nasal, oral, tópica, pues hay que, digamos, colocarla dentro de una fórmula que físicamente se convierte en un gel, una crema, un parche, una tableta, una cápsula. Ajá. Es que ya tuvimos una plática sobre las formas farmacéuticas, que todo el mundo se pone cosas, se inyecta, se toma, pero no reflexiona que son diferentes formas y tienen un sentido, el que haya una cápsula o el que sea una pastilla, ¿no? Y eso va al organismo. Sí, así es. Y lo peor es que va desechado también. Y lo llevamos al medio ambiente. Entonces, oye, entonces, al hacer estas nuevas maneras de estas biomoléculas y lo nano, implica que tenemos más acceso al control de nuestro cuerpo y de nuestras enfermedades, o de la posibilidad de mantenernos mejor. Es que si ya con las vacunas vivimos muchísimo, imagino que con estas cosas también se busca que estemos mejor. O sea, que podemos llegar a los 120, 130, pero en buenas condiciones. Esperemos que no. No, si no vamos a poder pensar bien, mejor no. Bueno, ¿Qué ibas a decir? No, el doctor Quirino mejor, porque yo voy a decir una barbaridad, por favor. No, digamos que la idea es precisamente llegar quizás más años, como digamos es la esperanza de vida, pero con una calidad de vida. Y la idea de los medicamentos o de todas estas vacunas como una acción de prevención, pues es darnos tiempo de vida, pero también calidad de vida. Sí. Entonces, como vemos en esta imagen, pues finalmente la idea de estas nano micro, pues como tú hacías alusión al viaje fantástico, es llevar ese transporte hasta determinado tejido o órgano, como aquí se resalta el hígado, para que el efecto se haga ahí y no en otras partes del organismo. Esa es otra de las ventajas o de la búsqueda que desde el punto de vista científico y tecnológico pretendemos. No en todos los casos se consigue, pero la idea es llegar a ese nivel de especificidad. Sí, recuerdo que hace como 25 años me decía Krasov que ya los tratamientos de quimioterapia estaban siendo especializados al órgano que iban. Si antes de eso te ponían quimioterapia para todo el cuerpo y iba matando células por todos lados, aunque estuvieran bien. Pero ahora ya se han desarrollado para el hígado, para el cerebro, para los órganos femeninos, y eso ya fue un gran avance, porque entonces, aunque sea agresivo el tratamiento, el cuerpo no está tan dañado con el tratamiento, ¿no? ¿Estás de acuerdo, compañero? Sí, de hecho, una manera también de entender esta tecnología en el tema de cáncer es, si hacemos el tratamiento con moléculas solas, que la idea es atacar al cáncer, a las células con cáncer, pensemos en una quimioterapia. El gran problema es que ataca a esas células y a todas las demás. Entonces los efectos secundarios son muy fuertes, muy dramáticos, devastadores incluso para los pacientes. Entonces, si logramos este acomodamiento de moléculas como lo logramos con los libreros, lo que buscamos es solamente atacar la que está enferma. Wow. Y dejar las que no están enfermas en paz. Entonces, como consecuencia, tendríamos una manera más efectiva de tratar el cáncer y que las secuelas o los efectos secundarios a los pacientes sean mínimas dentro de lo que cabe.
vaya, otra analogía es, en lugar de tirar una bomba atómica, lo que estás buscando es puntualmente buscar a esas células malas, y a las células buenas las dejamos en paz. ¿Tú te habías imaginado hacer eso cuando eras jovencito en la prepa? Es jovencito, por favor. En la prepa, por eso puse la especificación, en la prepa. No, evidentemente no, uno va viviendo cada etapa de su vida y yo me interesé hasta la universidad en todo este tipo de cosas. La química siempre me ha gustado, las matemáticas también, la filosofía también, entonces tuve un poco de dificultad para elegir, al finalmente me decidí por la química porque ofrece una cantidad de curiosidades. Es que esa pregunta es muy importante porque hay veces que nos ven a estudiantes que escogen una carrera, pero después se dan cuenta que no es la que querían, porque a los 17 años nos piden una decisión muy importante y tenemos hormonas, fiestas, amigos, amigas, preocupaciones, nuestros papás ya nos caen gordos y aparte nos dicen, escoge una carrera para toda tu vida. Sí, es complicado. Tú la tenías muy clara, es una etapa complicada. Entonces tú dijiste, sí, me voy al área 2. Pues claramente. Sí, claramente hay química. Oye, claramente qué aplicado. La química, y quisiera complementar la que decía aquí Argel sobre la aplicación de este tipo de sistemas para la salud, porque también hay, por ejemplo, tratamientos que son muy dolorosos. Por ejemplo, pensemos en los pacientes que se inyectan semanalmente en las articulaciones para colágeno y todo esto. Entonces estos sistemas también ofrecen, al ser de liberación prolongada, que a lo mejor reducir de una inyección semanal a una inyección cada 3 meses, que ya es ganar algo. Claro. Como calidad de vida. Eso es la liberación prolongada. Te ponen algo y tienes muchos días para que te esté atendiendo. Poco, exacto. Ajá. Y entonces ese tratamiento pues ya existe, de hecho. Entonces entraste a química y fuiste muy feliz. Fui muy feliz. Ay, qué bueno, felicidades. Y como profesor más, porque uno ya no tiene que estudiar. Que eso es los que estudian son los, y ahí estás sometiéndolos, estudien escuincles. Y tú, Argel, también estabas en la prepa y claramente yo justamente pensaba mientras le preguntabas a Enrique, yo quería ser periodista. Desde muy joven me interesó mucho el tema de, sobre todo temas políticos, la comunicación de la información me pareció fenomenal. Sin embargo, tuve interés por ciencias como matemáticas, química. En algún momento quizás también me interesó la antropología y a lo que quiero llegar, antes de que me pronuncie, soy muy feliz con la química, que te voy a decir que sí, es justamente esta sinergia la que, pensando otra vez en nuestros estudiantes, en nuestras nuevas generaciones, les abre un panorama donde tienen opciones para hacer diferentes cosas, porque ciertamente el modelo tal cual lo has planteado, creo que por muchos años es el modelo regular, rector, y tienes que tomar decisiones y te vas a dedicar toda tu vida a esto. Creo que vivimos tiempos muy diferentes y precisamente por eso el tener tanta interacción con diferentes áreas, con diferentes disciplinas, da una opción mucho más amplia a nuestros estudiantes de qué pueden hacer en un futuro. Entonces, lo que yo encuentro y rescato como un valor adicional a todo lo que hablamos, por supuesto la parte científica es sumamente interesante, las aplicaciones, es que estamos formando generaciones en las cuales tienen mayor visibilidad de opciones, que tengan mayor amplitud en, bueno, quizás no me gusta tanto la química, pero en biología me siento muy bien, o viceversa, o materiales, o incluso temas de divulgación de la ciencia, ¿no? Y me parece muy valioso porque necesitamos generaciones que sean capaces de enfrentarse a retos totalmente multidisciplinarios. Y esa es una de nuestras misiones, no solo como profesores, como formadores de científicos y científicas en este país, hacerles ver que no hay una sola manera de llegar al mismo lugar. Ser feliz ya está un poquito más complejo, pero justo creo que acercamos a la juventud en un muy buen momento en donde se tienen que tomar decisiones muy contundentes. Nos acercamos a la felicidad cuando abrimos un poco más ese portón que no es tan restringido. Hacerles ver que es bueno tener una formación sólida
sólida en alguna área, pero que se puede abrir a diferentes áreas, ¿no? Sí, y que el trabajar con equipo implica retos constantes, Por supuesto, ¿no? por supuesto. No solo el tema o la investigación que vas a hacer, sino el hecho mismo de trabajar en equipo es un reto de diario, porque no sabes cómo vas a llegar en ese momento a interactuar con tus compañeros, aunque te lleves bien, Sí, o puedes te puedes tener puntos llevar, de vista claro, diferentes, o te puedes llevarlo llevar bien, mal. pero justo también nos hace más profesionales, ¿no? Ujú, Al final, cuando yo, por ejemplo, trato de entender la gran ciencia que hacen aquí los doctores, honestamente no comprendo, no sé, ni el 30%. Sin embargo, puedo acercarme a lo que hacen con este puente, esta coyuntura. ujú. Y al final es justamente lograr que en conjunto, en equipo, tomando decisiones asertivas, pues avancemos, ¿no? Pero Sí, con la responsabilidad constante de las generaciones que vienen detrás de nosotros. exacto, que además vienen con otras dinámicas de pensamiento y hay que aprovecharlas, ¿no? Porque tiene un montón de recursos, ¿o lo dudas? No, Te claro vi que cara no. de lo dudo. No, no, claro que no. Al contrario, pues justamente uno no puede ni tener el super laboratorio en donde hayan todos los equipos, ni tampoco uno puede tener todas las formaciones que uno quisiera. Y este tipo de investigación es necesario un equipo interdisciplinario en donde haya doctores especialistas en la parte biológica, Mm, otros en materiales y por supuesto todos debemos tener ideas. Si no tenemos una idea, pues no podemos hacer ciencia, no podemos llevar a cabo algo nuevo, ¿no? ujú. Sí, Estaremos que es, repitiendo lo que ya se hizo y eso no es ciencia. ajá, y que no es en solitario, Así es. ¿no? Es, entre más nos juntemos, me imagino que salen mejores ideas. Claro que sí. Y tú, Javier, a ver, como estabas en la prepa, jugabas básquet o boli o no sé, andabas en el amor y de repente te dicen, escoge la carrera, ya, rápido, Este, allá en Puebla. sí, básicamente igual, pues uno empieza a checar, bueno, a ver cuáles son las opciones, ¿no? Porque igual, pues está de moda también, pues estos, ¿cómo decirlo? Carreras previas, ¿no? Técnicas que se pueden ir Ujú, escogiendo, ¿no? Y incluso para ver si sí nos gusta y ya le continuamos o no. Entonces, pues básicamente vamos viendo o decidimos, ¿no? Pues hay esta preparación, esta formación, cuál es, si me gustaría o no. Entonces, pues en ese sentido, pues sí, la verdad es que yo sí vengo así como de eligiendo una carrera técnica que fue químico industrial. ujú. Entonces, pues sí, también como que tuve esa afinidad. No me veía yo en otras, ¿cómo decirlo? En humanidades o en Bueno, arte, ajá, ¿no? bueno, porque tengo, no, bueno, tengo mis hermanos y ellos estudiaron otras carreras diferentes y pues yo iba justo viendo cómo ellos eran sus profesiones y sus carreras y pues iba yo checando también. Entonces, No, pues yo con no, ellos no me ajá, junto. yo decidí, yo decidí, pues la química me gusta y pues sí, y básicamente ellos pues tampoco son parte de mi área, pero pues todos nos juntamos, hablamos y sí Ujú, tenemos una buena plática cuando ya vemos que se necesita de las otras áreas, de justamente como para emprender, como para escalar digamos, investigaciones que estamos haciendo, que no se queden solo en el papel, que no se queden solo en el ujú. laboratorio, sino que salgan que a través de un emprendimiento, a través de que tengan luz hacia la industria o hacia algo, pues justo vamos necesitando de las otras carreras, de las otras áreas, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde vamos viendo que incluso se abre la puerta a que sea más interdisciplinario, ¿no? A otras, ¿cómo Ujú. decirlo? Áreas, ¿no? De administrativas, sociales, todo justamente para que puedan llegar y tener luz estas investigaciones, porque si no se quedan en el laboratorio Sí, yo y lo que no. recuerdo cuando nos daban ciencias en la prepa, haz de cuenta, un personaje es el célebre, este descubrió esto, eran como personas. No estaba esta reflexión acerca de que esa persona llegó porque había mucha gente cerca que apoyó, que contribuyó, que hizo, y bueno, alguien lleva el nombre y pone la cara, ¿no? Exactamente. Pero creo que lo que ha sido necesario ahora difundir es que el trabajo es en equipo, todos tienen un valor y contribuyen de alguna manera para que salga un gran
resultado. Y eso es algo muy bonito, que la UAM Xochimilco trabaja siempre, el trabajo en equipo. Y tú, querido Tomás, tú sí de jovencito decías, quiero ser químico y dedicarme a la farmacia. Pues digamos que del área biológica sí me despertó la inquietud, incluso pues de la medicina, pero ya luego me di cuenta de que hay aspectos de la medicina que no van conmigo. Cuando hay que abrir cuando el hay que cuerpo. abrir un cuerpo o algo y así, o están manejar fluidos directamente. Pero sí, digamos, ya a nivel de la prepa fue que me despertó más el interés hacia el área química. Lógicamente también creo que es muy importante el papel que juegan los profesores o nosotros como Sí, profesores, porque de alguna manera te conviertes en un referente y tiene que haber también como coincidencia entre lo que dices y lo que haces, mm, y eso pues también ayuda a que se despierte ciertos intereses. A lo mejor cada uno de nosotros tiene como la inquietud o la afinidad a ciertas áreas a medida que vas compartiendo con el profesor, en esa relación profesor-alumno, ciertas disciplinas, pero también ciertas habilitaciones, por ejemplo, en el caso de la práctica, ¿no? ujú. Y dices, bueno, a lo mejor desde el punto de vista teórico sí te gusta, pero cuando ya lo llevas a la práctica dices, no, esto realmente no es lo mío. Entonces creo que en ese sentido, pues a mí sí me despertó ya luego más concretamente la parte de la química farmacéutica, y a medida que vas desarrollándote en una profesión o en la formación, ya definitivamente para mí fue la parte farmacéutica o hacia la industria como Ujú. la carrera de hacia donde va orientado el perfil de la UAM, Xochimilco, ¿no? Entonces, pero siempre te vas dando cuenta en el camino el papel que vas teniendo también, ya no solamente como alumno, sino como profesor. Y pues qué mejor que, como en este caso, tanto el doctor Lima como yo, pues tengamos la satisfacción de tener egresados con un Ujú, alto bien reconocimiento, y aplicados. que, pues como dicen, el maestro va a ser maestro cuando el alumno lo supera. Entonces, para nosotros yo creo que es una gran satisfacción tener ese nivel de De alumnos, exalumnos, y sí. que se convierten en nuestros colaboradores o nuestros pares, y que favorecen finalmente pues también las interacciones, perdón, entre los distintos grupos, ¿no? Y darse cuenta que la interdisciplina es ahora lo más importante, y fomentar, pues como lo hace la UAM Xochimilco, ese trabajo multidisciplinario, ese trabajo en equipo. Y creo que también eso pues hay que reflejarlo también cuando somos profesores e investigadores, Sí, demostrar a los alumnos que realmente se consigue un objetivo en equipo. exacto. Interdisciplinario y que además no te robe el ego, Exacto. sino, ¿no? Que creo que también era eso. ¿Cómo le voy a compartir a alguien lo que sé? ¿Me lo puede robar? Cuando en realidad si lo compartes, se reproduce, porque te replican, te dicen, te contribuyen y bueno, vas generando mucho mayor conocimiento. Para cerrar, porque nos vamos a volver a ver Claro que sí. otras 3 veces para ya específicamente estos desarrollos en lo animal, en lo vegetal y en lo humano. ¿Cómo podrían cerrar diciéndonos por qué nos sirve la nanociencia? La nanociencia sirve porque Apégate tú. tiene aplicaciones muy variadas. Se puede aplicar en el tema de la descontaminación de cuerpos acuáticos, Mm, en la tierra, en el aire, etcétera. Es una tarea emergente. eh, y en lo que nos atañe el día de hoy en la salud humana. Cada vez quiero decir que estas redes metalorgánicas son quizás en el tema de medicina es donde menos se han aplicado. Entonces es un campo todavía muy mm. vasto para hacer investigación y y que funciona y que hace realidad esas películas fantásticas a las que hiciste alusión. Que son muy, muy, muy maravillosas. Sí debe de haber otras, pero esa es la que me impactó mucho siendo muy jovencita. Y Sí, Lich, sin duda, yo quisiera agregar que me gusta enfatizar enfatizar. en la parte humana. Gracias a estos trabajos y desarrollos científicos, logramos realmente tener un impacto mucho más amplio en nuestros estudiantes. Mm,
y eso para mí es quizás lo más valioso, sin desdeñar por supuesto la parte científica. Insisto, para mí la parte científica es el gran pretexto para seguir formando investigadores e investigadoras de alto nivel, y que sobre todo entendamos que es un trabajo que, además de que se realiza en equipo, tiene unas reglas muy específicas con el afán de tener una convivencia de respeto y una convivencia de igualdad y de equidad de género también. Entonces yo sí quiero enfatizar muchísimo en esa parte, porque me parece que es nuestra responsabilidad social que la educación de nuestras generaciones se capitalice, y no solamente es educarlos en un alto nivel científico-tecnológico. Es muy importante el otro aspecto, ¿no? El aspecto de cómo como sociedad podemos mejorar, ¿no? Y precisamente el trabajar en equipo, el tener este respeto, el tener este reconocimiento, lo mencionamos hace un momento, darle el agradecimiento a nuestras mujeres investigadoras y que han trabajado en estos temas, y que en las siguientes entrevistas ellas llevarán precisamente el micrófono en mano, y que eso creo que personalmente para mí es la satisfacción más grande, porque vemos perspectivas mucho más interesantes en este país. Gracias. Se me olvidó preguntar, ¿les dan clase en licenciatura o solo en posgrado? Ambas. Ay, ambas, qué bonitos. Sí. Sí, porque hay veces que solo están en posgrado y se pierden la oportunidad los jovencitos que están formándose, y es un privilegio tenerlos como profesores. ¿Están de acuerdo? Eso sí no sé, pero Sí, Habrá que preguntarle a ellos, a los alumnos. estoy segura que sí. ¿Y ustedes qué nos dirían, para qué nos sirve que se haga investigación en nanociencia? Pues justamente nos abre puertas, nos abre ventanas hacia tener investigación de punta, ver que estamos al nivel internacional, que tenemos haciendo estas colaboraciones, el equipo, la infraestructura, tenemos ahora me toca a mí ya como pasar el relevo, porque pues justamente ya tengo alumnos de servicio social que les, ¿cómo decirlo? Los oriento, les hago esta pues charla que estoy haciendo aquí, de encaminarlos y decir, se está haciendo esta investigación, quisieras entrar, pues, tú los podrías ver en este momento, así, y incluso que puedan ellos también tener acceso a equipos y a equipos y laboratorios que a lo mejor en docencia pues es difícil que puedan abordar. Y entonces ya en investigación les digo, bueno, pueden usar este equipo, ¿no? Yo se los enseño una vez y ya ustedes lo usan, ¿no? Entonces, justamente, y ya eso pues les emociona, y ver que sí tenemos esos equipos que a veces no está tan disponible en docencia, pero para investigación ahí están, y justamente nos dan pauta y apertura para investigar esto de las estructuras metalorgánicas y otro tipo de materiales que vamos a ir desarrollando y proponiendo con ayuda de los alumnos siempre. Es decir, ya es una secuencia, ¿no? Es decir, a mí me tocó ser alumno, y desarrollé investigación. Ahora otros alumnos yo los trato de invitar y que ellos desarrollen su investigación, que propongan, y así que se siga ahora sí que la cadena como estaba. Sí, aprovechamos para hacer anuncio que me imagino que los 4 tienen proyecto de servicio social para que los alumnos se puedan incorporar con ustedes y explorar estos diferentes campos que están desarrollando con otra experimentación. Estar en esos laboratorios no es fácil y es un privilegio de crecimiento, ¿no? Para el estudiante. ¿Y tú, mi querido Así Tomás? Es. Bueno, pues yo, digamos, diría en torno a la nanomedicina y la nanotecnología farmacéutica, en este caso, la nanotecnología química aplicada a las ciencias farmacéuticas, pues que es un trabajo multidisciplinario que con este tipo de programas y otras formas de difusión, pues es importante incentivar en los niños, en la juventud, el que estas tecnologías están aquí en México, que existe el capital humano, un poco hablando en el lenguaje de gestión tecnológico que últimamente he querido impulsar con mis estudiantes de licenciatura, para que incluso tengan una cultura de emprendimiento, porque creo que nuestro país necesita observar que tenemos
el capital humano, tenemos la infraestructura y existe también las empresas que con esa base industrial que existe para muchos productos convencionales, la nanotecnología no está lejos Fíjate. y que podemos hacer nanomedicinas de alto nivel y que eso ayudaría o nos acercaría precisamente a disponer de medicamentos más seguros, más eficaces, con una tecnología hecha en el país, pero para eso también necesitamos desde las universidades promover en esta juventud la posibilidad de que ellos pueden emprender a un nivel pequeño, pero ir fomentando y ir siendo opciones pues de contratación de otras Claro. personas, y eso va a ir ampliando la base social y la base científica en el país. Ay, pues muchas felicidades por su trabajo. Muchas Y gracias por gracias. compartirnos Gracias a esto, que ustedes. sería padrísimo estar 5 horas platicando Sí, y que nos sin duda. cuenten más específicamente, pero tendremos otras sesiones para darle seguimiento. Es una temporada, como en Netflix. sí, la primera temporada. La primera temporada de las charlas de nanofarmacia, nanopartículas, nanometalorgánicas, de las MOFs. Pues yo les agradezco muchísimo haber venido a compartir esto. Felicito de veras que haya personas como ustedes que se interesaron en la ciencia, en hacer investigación de punta y en contribuir para un mejor eh, estado de los seres humanos, de los animales y de las plantas, porque están contribuyendo en eso. Y a los que ustedes forman, me imagino que se van también a desarrollar en muchos campos para hacer un mundo mejor. Eso espero, ¿no? De Que eso nadie se se nos trata. vaya a hacer Pues eso una esperamos arma todos. De eso nuclear ahí se horrible trata. que nos mate un día. No, sino que podamos hacer vacunas, cosas que nos mejoren la vida, ¿no? Celebremos eso. Pues me despido, muchas gracias, nos vemos pronto. Y bueno, le agradezco al equipo de la sección de producción videográfica y sonorización de la Coordinación de Extensión Universitaria la producción de este programa, al equipo de librería Luis Felipe Bojalil, encabezado por Rocío Silva, y a la doctora Marta Flores, quien es nuestra coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Por supuesto, a nuestras autoridades, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco, por propiciar, fomentar y apoyar el trabajo de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves con otra charla. Va a ser de biología veterinaria y vamos a hablar de las ratas. ¿Les caen gordas? ¿Les parecen horribles? Pues son maravillosas, según el doctor Emilio Rendón, que nos va a platicar el maravilloso mundo de las ratas. Los espero acá el jueves a las 13:30. Muy buenas tardes y hasta luego. Gracias, hasta luego.